Querido hermano, bendición en esta hora. Es un honor poder compartir la palabra del Señor. Es un honor poder hablarles a usted eh, de lo más grande que hay en este mundo, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Su, su palabra es la que nos hace bien, es la que nos instruye, nos educa, la que nos corrige y la que un día nos llevará a la vida eterna, a la salvación eterna. Que Dios nos ayude en esta hora. Quiero compartirles una palabra, una porción de la palabra del Señor. Más bien es un libro, el libro de Esther. El libro de Esther es un libro que dentro de los 66 libros de la Biblia tiene una cualidad o un trato especial. Este libro de Esther en ninguna parte del libro pronuncia la palabra Dios, ni la palabra oración. Este libro fue escrito tal vez unos 500 años APP antes de Cristo. Y como les decía, es un libro en el cual no se nombra a Dios. Entonces, leyendo este libro, tratando de entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar, nos quiere instruir a través de su palabra, y en qué parte de la historia de la humanidad podemos encajar este libro, que este libro calce en qué parte de la historia de la humanidad. Y a través del Espíritu de Dios me entregaba esto. El libro de Esther calza en este tiempo, en el tiempo donde el hombre, la humanidad, ha dejado a Dios de lado. En el tiempo, en este tiempo difícil, en esta generación, donde los hombres se han olvidado de Dios. Este libro calza a la perfección. El libro de Esther. Y en el libro de Esther suceden tres cosas súper importantes de analizar y de entender. Son como tres profecías o como tres sucesos dentro del libro, que son los que vamos a tomar en este día. El primer suceso, el primer hecho que hay en este libro, habla del capítulo 1, del versículo 10 en adelante, donde dice el rey que el rey tenía una fiesta inmensa. Tenía una fiesta donde había invitado a todos los príncipes, a todos los gobernadores, a toda la eminencia de su reino. Y cuando el rey dice que estaba contento, estaba alegre, estaba en su plenitud en la fiesta, dice que envió a buscar a la reina. Y en el capítulo 11 dice que dio el rey orden, dice que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrarlos a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Y en el versículo 12 dice, mas la reina Vasti no quiso comparecer ante la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Esta primera parte, que son tres, esta es la primera parte de este libro que lo traemos a este tiempo, donde los hombres han abandonado a Dios, donde los hombres han despreciado a Dios, donde los hombres se han olvidado de Dios, ya no quieren nombrar a Dios por causa del pecado, por causa de la maldad, por causa de la soberbia, de la insolencia. Como este libro lo calzamos en esta generación, calzamos esta historia en la generación misma de hoy en día, donde relata la historia de este tiempo, que las mujeres se han rebelado contra todo lo que es Dios. En este tiempo donde la liberación femenina, donde las mujeres quieren tener poderío, donde las mujeres quieren ser líderes, donde las mujeres quieren ser
las gobernadoras de este sistema que hay hoy en día, de esta generación. Las mujeres quieren levantarse como las gobernadoras de este sistema. Y si bien es cierto, en el mundo hay mujeres líderes, hay presidenta, hay gobernadora, hay ministro, hay alcalde, hay tantas mujeres nombradas en este mundo, hay mujeres empresarias, muchas mujeres líderes en el mundo. Que Dios nos ayude. Y las mujeres quieren gobernar. Y en el mundo pueden hacerlo. Están en todo su derecho, están en todo su tiempo. Pero no así en la iglesia del Señor. ¿Y esto qué nos quiere decir? Esta es una señal de que este libro calza en este tiempo, donde la reina, dice que la reina con su corona regia, que era hermosa más que todas las mujeres, se rebeló contra el mandato que estaba impuesto desde tiempos antiguos. Y este hecho calza en este tiempo también, donde las mujeres se han alzado, donde las mujeres ya menosprecian todo. Estamos hablando de las mujeres de la iglesia del Señor, donde las mujeres menosprecian la palabra del Señor. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1, 19, 20 y 21. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios nos ayude. Pero hoy en día las mujeres están poniendo esta palabra a su espalda. Como que he escuchado por ahí de que Pablo no habló inspirado por el Espíritu Santo, que las palabras que Pablo habló no eran inspiradas por Dios y que las mujeres pueden ser líderes, pueden ser siervas, pastoras, pueden ser evangelistas, pueden ser y estar por encima de los hombres y enseñar a los hombres. Y no estoy hablando de un término machista. No estoy hablando de un término machista, sino que estoy hablando de la obediencia a la palabra. Yo tengo una esposa, tengo una madre, hijas, nietas, y las respeto, las quiero, las amo, respeto a mi mujer, la trato como un vaso más frágil, pero yo no puedo poner, porque es mi esposa, decirle, bueno, tú sé la líder, la pastora, la que gobierna, porque estaría en contra de la palabra del Señor. Que Dios nos ayude. Pero esta es la señal de estos tiempos. Esta es la señal de este libro que nos revela de que en estos tiempos, en esta generación, las mujeres se iban a rebelar en contra de la palabra del Señor. Segunda de Pedro 3, 15 y 16 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo de Dios. No podemos torcer la Escritura por nuestro capricho. No podemos torcer la Escritura por nuestro capricho, porque pensamos que es de esta manera. La Biblia no es de interpretación privada, no es de lo que yo pienso, sino que es de lo que está escrito.
Y una doctrina no se puede hacer de un texto bíblico, se tiene que hacer de la Escritura completa. La doctrina de Jesús es toda la Biblia. No hay que sacarle ni que ponerle nada. Entonces, en este libro de Estel, que lo encasillamos en esta generación, donde los hombres se han olvidado de Dios, el primer signo de que este libro calza en esta generación es la rebelión de las mujeres. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, porque debemos guiarnos y dejarnos encaminar a la luz de la palabra. No podemos nosotros ponerle límite o quitarle o ponerle a la palabra. Tenemos que guiarnos por la palabra, tal cual está escrita. Segunda de Juan 9 y 10. Dice, cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Que Dios nos bendiga. Porque a veces hablamos de que los que traen otra doctrina son los testigos de Jehová, los adventistas, los solo Jesús, los mormones, los católicos. No, hermano. Son los mismos cristianos. Son las mismas cristianas. Son los mismos que profesan creer en Jesús, creer en Dios, los que tuercen la palabra y inventan doctrinas extrañas que hacen errar al pueblo de Dios. Tal como en los tiempos antiguos. Si usted ha leído el libro, en el libro de los reyes, el rey Acab. El rey Acab tenía una esposa que era Jezabel, reina, la esposa del rey, la esposa del hombre que gobernaba a Israel. Pero esta mujer torció la escritura y dijo, no, Dios no es tan poderoso, así que voy a ser un Dios. Voy a adorar un Dios, e hizo un templo. Hizo un templo a los dioses de Baal, al dios de Baal. Hizo un templo y nombró sacerdotes que sacrificaran al nombre de Baal. Es más, estaba guiando a todo el pueblo. Esta mujer impía guiaba a todo el pueblo de Dios a menospreciar a Dios y a adorar a los Baales en desobediencia a Dios. No podemos torcer la escritura ni cambiar la doctrina. Si usted tuerce la doctrina, dejó de ser parte del reino de Dios. Dios le bendiga. Dios nos ayude, hermano. Si queremos vivir en el reino de Dios, tenemos que respetar la palabra como está escrita. Hoy en día las mujeres en la iglesia no obedecen la palabra y son capaces de decir que Pablo no escribió inspirado por el Espíritu. Terrible. Es terrible cuando el pueblo de Dios menosprecia a su Dios y lo cambia. Dios nos bendiga. Esta es la primera parte de este libro que nos dice el libro de Estel, que es un libro que calza en este tiempo, donde los hombres han olvidado a Dios. Los hombres han corrido a Dios del lado de ellos. Dios nos ayude. La segunda parte del libro de Estel dice que hubo una conspiración en el capítulo 2, versículo 19. Dice que hubo una conspiración en contra del rey. Y Mardoqueo lo descubrió y lo denunció. Que Dios nos ayude. ¿Qué es una conspiración? Los hombres de este siglo han conspirado contra Dios, contra su palabra. Los hombres de este siglo se han olvidado de Dios y más encima conspiran contra su palabra.
Los hombres de este siglo, a través de leyes como abortistas, transgéneros, neoliberales y tantas otras, pretenden la conspiración más grande en contra de la palabra de Dios y de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Hoy en día los hombres dicen que los hombres y las mujeres de este siglo dicen que hay que hacer leyes porque los derechos humanos dicen que los hombres y los hombres se pueden casar con hombres y mujeres con mujeres. Y que los hombres con hombres pueden adoptar niños y criarlos como una familia normal porque hoy en día somos libres. Hoy en día los hombres dicen que los niños de 12, 14 años pueden cambiarse su sexo porque dicen que son libres de elegir el género que quieren vivir. Hoy en día los hombres dicen que las leyes los amparan para poder cambiar la estructura de la palabra de Dios. Los hombres están conspirando a la palabra de Dios con las leyes que ejercen el mundo. Dios les bendiga, Dios nos ayude, hermano, a poder entender el tiempo que estamos viviendo. El tiempo que estamos viviendo esta generación. Somos, yo creo en su palabra. Y somos la generación o la última generación. Somos la última generación. Somos la generación de las 7 trompetas del Apocalipsis. Y este libro nos revela, el libro de Estel nos revela que calza en este tiempo donde los hombres se han olvidado de Dios. Los hombres han despreciado a Dios. Y los hombres de este siglo traman la conspiración contra su palabra, ideando leyes abortistas, transgéneros, leyes que van en un tiempo más a ejecutar, donde se les va a obligar a los hombres a implantarse un chip, donde se les va a obligar a los hombres a tener que arrodillarse ante hombres que quieren gobernar este mundo con sus ideales, con sus mandatos, todo en contra de la palabra de Dios. Pronto, hermano. Mire, la misma iglesia se puso de acuerdo. Los líderes de la iglesia se pusieron de acuerdo con los gobiernos impíos. Impíos, hermano. Gobiernos demócratas cristianos, de gobiernos comunistas, gobiernos socialistas, gobiernos de derecha, que se creen que la iglesia piensa que ellos lo están apoyando cuando son los mismos gobiernos demócratas cristianos, los gobiernos comunistas, que han ideado estas leyes de abortistas, de transgénero, los mismos gobiernos que han planeado todo esto. Son los mismos gobiernos que le hicieron una ley, un día donde la iglesia pueda descansar, un día en que la iglesia pueda celebrar el día de la iglesia evangélica. Jesús es nuestro reposo. Él es nuestro descanso. Él es el descanso de nuestras almas, no un día destinado por un gobierno determinado. Aquí los únicos que ganaron fueron los que estaban en ese día tratando estas leyes. Pero el pueblo de Dios no se puede dejar guiar por leyes impuestas por los hombres. La única ley que puede guiar al pueblo de Dios es su palabra. Aquí están escritos los códigos, las leyes, los decretos en su palabra, no en lo que los hombres puedan decir a través de una ley. En un tiempo no muy lejano,
estas mismas leyes de culto se le volverán en contra, porque son leyes impías, hechas por gobiernos impíos. Dios y su palabra no necesitan que la amparen gobiernos con días festivos. Vamos a ir a primera de Pedro 4:4. Primera de Pedro 4:4 dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Hermano, si usted está corriendo con el mundo, está en contra de la palabra. Y si está corriendo a favor de la palabra y en contra del mundo, el mundo lo va a despreciar. El mundo lo va a censurar. No podemos correr al mismo trote y al mismo lugar que va el gobierno de que está de turno. No es lícito. No nos conviene. Debemos correr en contra. Dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. No podemos correr a favor de ellos, tenemos que correr en contra de ellos. Nosotros vamos en contra de lo que va la humanidad. Nosotros corremos en contra del mundo, corremos a favor de Dios. Pero los gobernantes de la iglesia corrieron a favor del mundo, porque se aliaron con el mundo para decretar un día y decir: este es el día de los evangélicos. Dios no necesita día. Los cristianos no necesitamos un día determinado. Los cristianos todos los días debemos alabar, bendecir, predicar, hablar, descansar en Dios. Que Dios nos ayude. La conspiración del mundo contra Dios, contra su palabra, y los mismos cristianos que nos hemos puesto en las manos de este mundo para levantarse en contra de la palabra del Señor, con leyes aberrantes, leyes que vienen camufladas, como la ley homosexual, la ley de convivencia homosexual, donde los hombres quieren abusar de niños, donde hombres que decían llevar la verdad han abusado de niños y se amparan en la misma ley para salir impunes. ¿Cómo usted entiende que el mismo gobierno y el mismo Senado que aprobó la ley del día de la Iglesia Evangélica apruebe leyes que amparen a hombres que han abusado de niños? O le dieron un día de descanso a la Iglesia Evangélica, un día de honor, para que la Iglesia dijera: bueno, si nos apoyan a nosotros, tenemos que apoyarlos a ellos también. Hermano, el mundo conspira contra nuestro Dios, contra nuestro Señor, contra su palabra y contra los hijos de Dios. No piense a usted que el mundo le va a agradar que usted predique la palabra. Dios le bendiga, hermano, porque eso es lo que está en este mundo. Hechos 13:10. Hechos 13, versículo 10. Y dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Esto es lo que le dice Pablo a los hombres que trastornaban la palabra. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Esto es lo que hacen los que están en el Senado, los que están deliberando en contra de la iglesia del Señor, de su palabra,
llenos de todo engaño, hijos del diablo. Ellos son los que aprueban las leyes que empoderan a los homosexuales, a las lesbianas, a los transgéneros, a los corruptos. Y esos mismos que aprobaron esas leyes, aprobaron la ley de culto. Es una ley engañosa. Una ley engañosa que en un tiempo no muy lejano se convertirá en un mar de la iglesia. Esta misma ley de culto va a conspirar contra la misma iglesia cuando se saque la máscara de que no es una ley que ayuda a la iglesia, de que no es una ley que apoya a la iglesia, sino que es una ley que está en contra de la iglesia. Y en un tiempo no muy lejano se sacará la máscara y la gente entenderá que nosotros no podemos guiarnos por lo que dicen las leyes terrenales. El espíritu se gobierna por la palabra de Dios. Dios nos bendiga. Romanos 1, 18 y 19. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios le bendiga. Porque Dios se revela desde el cielo, dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los hombres hoy en día detienen con injusticia la verdad de Dios, implantando leyes inmorales. Y le dicen a la gente, a los cristianos mismos le dicen, ¿y si tu hijo naciera homosexual? ¿Y si tu hija fuera lesbiana? ¿Y si tu hijo fuera transgénero? Hermano, si usted está bajo el abrigo del Altísimo, ninguna plaga tocará su morada. Si usted es obediente a Dios, si usted le obedece a su palabra, si usted sigue la justicia, no la injusticia, la justicia, si usted obra como Dios quiere que obren los hijos de Dios, ninguna plaga tocará su morada. Dios le bendiga, hermano. Esta es la conspiración que hay en contra de nuestro Señor y de su palabra. Entonces leíamos primero que era el alzamiento de las mujeres, la rebelión de las mujeres, luego la conspiración de este libro Estel, que calza en este tiempo. Vamos a ir al tercer punto. El tercer punto está en el capítulo 3. En el capítulo 3 de Amán, dice que Amán trama la destrucción de los judíos. Este hombre, había un judío que se llamaba Mardoqueo, que no se arrodillaba delante de él cuando pasaba, porque él era un ilustre, era un gobernador de este reino. Y como Mardoqueo era judío y no se postraba ante él, sino que Mardoqueo se postraba solamente ante Dios, este hombre tramó un plan para matar a los judíos. O sea, si lo traemos a este tiempo, este Amán es el ser que se va a levantar y va a perseguir la iglesia del Señor para darles muerte. Porque este ser quiere destruir todo lo que se refiere a Dios. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Amán representa todo lo que no es Dios en este mundo. O sea, todo lo que es contrario a Dios. Hablábamos de la rebelión de las mujeres, hablábamos del complot que hay contra su palabra, ¿cierto? Pero ahora hablamos de la persecución de la iglesia, de la persecución de los hijos de Dios, de la persecución de los que hacen la voluntad de Dios, de la persecución de los que hacen la justicia de Dios.
Este hombre Amán representa todo lo que no es Dios en este mundo. Esta es la persecución de la iglesia del Señor Jesucristo, que no hace tratos con el mundo, ni se arrodilla ni se inclina ante el Dios de este siglo. La iglesia no puede ni debe hacer tratos con los gobiernos impíos. Nuestro reino no es de este mundo. Juan 18:36. Juan 18:36 dice así. Jesús respondiendo dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Nosotros estamos en un reino espiritual y el reino no es de este mundo, no es gobernado por hombres de este mundo, es gobernado por Jesús, por Dios. Y las leyes de este mundo no son las leyes que están en el Senado, ni en el Congreso, ni en el gobierno. Las leyes de este reino están en la palabra del Señor. Y si usted, con su palabra, no se arrodilla ante los dioses de este mundo, va a ser perseguido. Y viene la persecución de la iglesia. Alzamiento de las mujeres, leyes o rebelión contra la palabra de Dios. Tercer punto, persecución de la iglesia a través de las mismas leyes. La persecución de la iglesia. La iglesia no puede ni debe hacer tratos con los gobiernos impíos. Nuestro reino no es de este mundo. Juan 18:36. Esperamos la gloriosa redención de nuestras almas. Mateo 5:8. Mateo 5, versículo 8. Dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Perdón, Mateo 5:10. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay persecución. Dios le bendiga, hermano. Rebelión de mujeres, levantamiento o contra la palabra del Señor a través de las leyes, y luego la persecución de la iglesia. Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente, por causa de mi nombre. Persecución de la iglesia. Dios le bendiga. Si usted no se arrodilla a los dioses de este mundo, a los baales de este mundo, a los que gobiernan este mundo, si usted se rebela contra ellos, está a favor de Dios. Y si está a favor de Dios y de su justicia, será perseguido. Pero no tenga miedo, porque si Dios está de su lado, nada le pueden hacer. Segunda de Timoteo 3:12. Segunda de Timoteo 3:12 y 13 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dios nos ayude. ¿Usted quiere vivir piadosamente? Pues le tengo la noticia, que será perseguido. Porque así dice la palabra del Señor. Mas, y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dios nos bendiga. Esto habla el libro de Esther. Alzamiento de las mujeres, conspiración contra nuestro Dios, y luego el paso 3, la persecución de la iglesia.
Pero la persecución no es tan solamente del mundo. La persecución no es solamente que el mundo los va a perseguir a los cristianos y los va a acorralar y los quiere matar. La persecución también es dentro de la misma iglesia. Así como fueron perseguidos los profetas que tenían que decir a los líderes y al pueblo que se arrepintieran de sus pecados, así también hoy en día, cuando los hombres se levanten a decir a los líderes, a su pueblo, que tienen que arrepentirse y convertirse, que están actuando impíamente, estos hombres serán expulsados de sus congregaciones. Estos hombres serán difamados, serán perseguidos dentro de las mismas congregaciones. Serán dejados de lado en este tiempo. Si quiere vivir piadosamente, si quiere poner por obra la palabra, si quiere ponerse en las manos de Dios, si quiere que Dios lo use para denunciar el pecado, tenga en claro, hermano, que va a ser perseguido, va a ser ultrajado, va a ser denostado, va a ser humillado, va a ser menospreciado por sus propios hermanos, por los propios líderes, por los que gobiernan. Vamos a ir a Primera de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 8. Primera de Reyes 22, 8. El rey de Israel respondió a Josafat: ¿aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová? Micaías, hijo de Inla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino que solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Aquí hay dos tipos de reyes que gobernaban al pueblo. Uno bueno, uno malo. Acab, rey perverso, que su esposa le hizo culto a Baal. Dios nunca le iba a poder hablar bien a él si estaba haciendo lo malo, si estaba actuando impíamente. Josafat, como era un rey íntegro, le dijo: no habla así, Señor, no habla así, rey, el hombre es de Dios. Pero a Acab no le hablaba bien el rey, no le hablaba bien el profeta, le hablaba mal. ¿Por qué? Porque era un rey impío. Si usted es un gobernador, un líder impío, no espere que Dios le hable bienaventuranzas. Si usted es un rey, un gobernador, un líder que hace las cosas bien, que actúa en el nombre de Dios, espere lo bueno de Dios, espere la bienaventuranza. Dios le bendiga, hermano. ¿Sabe usted que a este profeta lo pusieron a la cárcel por decirle al rey Acab que iba a morir? Porque estaba actuando impíamente. Amos 7. Amós capítulo 7. Amós capítulo 7, versículos 12 y 13. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Este profeta no era profeta, era un hombre común y corriente que Dios lo tomó para profetizar. Y profetizó en contra del rey impío que había en ese tiempo. Y los sacerdotes, los hombres que tenían que haber guardado la ley, lo corrieron. Dijeron: ándate de acá, ándate, vete de acá, no prediques aquí, no profetices aquí. Aquí estamos bien. Estamos todos bien junto al rey. Hermano, si usted ora, si usted se levanta a orar en la madrugada, si usted lee la Biblia, si usted ayuna, si usted se guarda, Dios lo va a usar. Si Dios lo usa, lo van a perseguir. Téngalo por seguro. Dios le bendiga. Jeremías
Jeremías 18. Jeremías 18, 18. Último versículo. Jeremías 18, 18. Dice: y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Jeremías le predicó a 3 reyes que no respetaban a Dios y no querían dejar los malos caminos, y los mismos sacerdotes intentaron matarlo. Todos estos hombres pensaron que matando o expulsando al profeta o al hombre de Dios, lo que Dios dijo no se cumpliría. Pero Dios es veraz. Si usted expulsa a su hermano porque predican la verdad, porque le dice que está errado, tenga por seguro que la palabra se va a cumplir de todas maneras. Porque cuando Dios habla, no se puede no ejecutar. Dios le bendiga en esta hora, hermano. Esta es la palabra que quería compartirle. El libro de Estel, un libro que calza, pero justo en este tiempo donde los hombres se han olvidado de Dios. Y las 3 historias que acabamos de leer calzan en este tiempo donde las mujeres se rebelan, donde los hombres a través de leyes impías se levantan contra Dios en un complot contra su palabra. Y luego el tercer punto, donde la iglesia es perseguida. Dios le bendiga en esta hora, que Dios nos ayude, hermano. Que Dios pueda iluminar nuestras vidas a través de esta palabra. Busque los textos bíblicos, cerciórese de que esto es así. Porque Cristo viene pronto por su iglesia. Los tiempos ya no dan más. Y dice su palabra, dice, si estos tiempos no fueren acortados, nadie sería salvo. Mire usted cómo están los tiempos. ¿Cuántas cosas usted alcanzaba a hacer en un día y hoy no alcanza a hacer nada? Ni la mitad. Dese cuenta cómo usted está en el día viernes y pasan un par de días y se da cuenta que está día viernes de nuevo. Vea cómo pasan los fines de semana. Que usted llega a la casa a descansar el día viernes y ya se está levantando el día lunes a trabajar. Los tiempos serán acortados, o si no nadie sería salvo. Dios le bendiga en esta hora. Gracias a Dios le doy por poder compartir esta palabra. Dios le bendiga mucho a usted, a su familia, a su congregación, a sus hermanos, y que Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Dios le bendiga mucho, hermano. Esta es la palabra del Señor.